Me dicen si ya se puede ver o no. Sí, señor. Listo, gracias. Lo último que vimos fue el proceso de Gram-Schmidt, ¿cierto? Y en ese proceso nosotros vimos... Espera, en silencio algo por acá. Entonces... Aquí. Listo. Listo, Pablo dice que nos va a ayudar con la grabación. Listo, bueno, no hay problema. Y lo que vimos era que nosotros podríamos construir una base. Digamos, tengo un subespacio de RNH que tiene cierta base y a partir de esa base, que no necesariamente digamos, base linealmente dependiente, pero los ángulos no necesariamente son de 90 grados entre ellos y no necesariamente tienen norma 1 o pues no necesariamente son unitarios. Entonces, a partir de esa base yo puedo construir una nueva base ortonormal, es decir, que los vectores son perpendiculares entre ellos, 2 a 2, y que la norma de cada uno de ellos es 1. ¿Eso cómo se escribía matemáticamente? Con el producto punto, ¿cierto? Que el producto punto entre dos de ellos cualesquiera era 0 y que el producto punto de uno de esos vectores consigo mismo tenía que dar 1. Eso nos decía que la norma era 1. Y por acá veíamos geométricamente cómo era esa construcción. Más adelante les voy a presentar una interpretación geométrica digamos, más fácil de ver para esta construcción. Nosotros primero lo vimos con que creábamos, si ya teníamos U1 y U2, creábamos un perpendicular a U1 y después con ese perpendicular a U1 creábamos el vector rojo que era perpendicular a U2. Y ese vector iba a ser perpendicular tanto a U1 como a U2. Pero vamos a ver después que este vectorcito rojo se puede ver de otra manera. Y luego hicimos un ejemplo, esto fue lo último que hicimos, que si tengo una base B1, B2 y B3, como la que está aquí, que no necesariamente tiene norma 1 cada uno de los vectores, ni tampoco son perpendiculares entre ellos. Eso yo se los pregunté en clase y me dijeron, bueno, la norma de cada uno de ellos es raíz de 2, entonces pues no son unitarios. Y a partir de esos tres vectores nos construíamos una base ortonormal usando el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Que pues lo voy a repetir. Primero se cogía el primer vector, que en este caso es 1, 1, 0, se hallaba la norma de ese vector, y luego ese vector, 1, 1, 0, se lo dividía entre esa norma. Y esto nos daba nuestro primer vector. Eso nos daba nuestro primer vector, que pues iba a ser parte de la base que estábamos construyendo. Luego usábamos esta formulita que está acá, que es un vector B2' va a ser mi vector B2, que en este caso es 0, 1, 1. Este es mi vector B2, 0, 1, 1. Y le restábamos la proyección sobre 1, pero como 1 era unitario, veíamos que la proyección era simplemente esto que está aquí, el producto punto de B2 con un 1 en la dirección de U1. Hacíamos los cálculos, es decir, B2 es este vector, menos el producto punto entre esos dos vectores, pero U1 era esto que está aquí, y B2 es esto que está acá, 0, 1, 1. Entonces, aquí no está hecha el producto punto, pero entonces miren que 0,
multiplicado por 1 sobre raíz de 2 es 0. 1 multiplicado por 1 sobre raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2. Entonces hasta ahí me va quedando solamente 1 sobre raíz de 2. Y 1 multiplicado por 0 me da 0. O sea que el producto punto me termina dando 1 sobre raíz de 2. El menos que está aquí es por el de la fórmula. Y eso me queda en la dirección de U1. Pero entonces U1 es este vector, entonces queda ahí indicado. Luego al hacer estas operaciones, que sería 0 menos 1 medio, bueno, aquí primero hacen la multiplicación de menos 1 raíz de 2, bueno, 1 raíz de 2 por cada uno de estos, y me queda 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, 1 medio. 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, 1 medio. Y bueno, aquí me queda 0. Luego se hace la resta y me queda este vectorcito que lo llamamos B2', y lo siguiente que se hacía era normalizarlo, es decir, busco un vector unitario en la dirección de ese vector. Entonces hallo la norma de B2', ¿sí? Que sería la norma de esto, que me da raíz de 3 sobre 2. Alguien me lo preguntó en clase si vimos que daba raíz de 3 sobre 2. Y entonces U2, o sea, mi siguiente vector en la base que yo estoy construyendo, va a ser el vector B2', que es esto que está aquí, dividido entre, ahí sería ese vector dividido entre la norma, que es raíz de 3 sobre 2. Pero entonces, al hacer la ley de la guerra, nos queda esto, raíz de 2 sobre 3, multiplicado por el vector, que es esto que está aquí. ¿Listo? Bueno, ya empezamos a multiplicación por escalar, ahora vemos el segundo. Y para el tercer vector, lo mismo, pero hago B3'. Y al B3 le resto las proyecciones con respecto a U1 y con respecto a U2, que son los que ya construimos. Hago las cuentas, y aquí están las cuentas. Y me queda este vectorcito. Hay los normales de ese vector, en este caso es raíz de 2 sobre 9 o 2 sobre raíz de 3. Lo divido, este vector lo divido por su norma y obtengo el vector de 3. Entonces el vector de 3 va a ser raíz de 3 sobre 2. Aquí ya aplico la ley de la raíz y me queda esto. Entonces, una nueva base va a ser esto. Preguntas. Eso fue lo que vimos la vez pasada, y luego yo les había pedido que miraran esto. Lo hicimos para dos vectores nomás, pero entonces nos dimos cuenta que ya esta nueva base nos quedaba ortonormal, es decir, el producto punto entre dos de ellos iba a ser 0, y el producto punto de uno de ellos consigo mismo iba a ser 1. Entonces nos quedaban que eran ortogonales los dos, y las normas eran 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Listo, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con una definición. Vamos a seguir con una definición que entonces tiene que ver con matrices. Entonces recuerden que este curso tiene que ver mucho con matrices. Todo, yo creo. Entonces, una matriz A cuadrada, en este caso esto no funciona para matrices en general M por N, porque vamos a hablar de la inversa. Pero entonces se dice que esa matriz cuadrada es ortogonal. Estamos hablando de que una matriz es ortogonal si primero existe la inversa de la matriz y la inversa está dada por la transpuesta. ¿Sí? A eso se le dice una matriz ortogonal. Y ya vamos a ver después por qué, si satisface esto, o sea, de dónde viene la palabra ortogonal. ¿Listo? Pero que satisfaga esto, por ahí nos van a aparecer algunos vectores que son de alguna manera ortogonales, o bueno, que son ortogonales. Listo. Pero entonces, esto es muy bueno, ¿no? Porque si nos dicen que la inversa es la transpuesta de la matriz, pues es fácil hallar la inversa, ¿cierto? Porque solamente es transponer la matriz y ya. O sea, cambiar filas por columnas. Aquí una observación. Entonces, si A es ortogonal,
Si A es ortogonal, nosotros tenemos que la transpuesta multiplicada por A va a ser igual a A por la transpuesta igual a la idéntica. ¿Sí es claro por qué es esto? Simplemente porque por la definición de matriz inversa, ¿cierto? O sea, si estamos diciendo que la transpuesta es la inversa, entonces cuando yo multiplique la transpuesta por la matriz original, me tiene que dar la idéntica, que sería esto, o sea, el delta de Kronecker va a estar en las componentes. Esto, esto es interesante porque, o bueno, es interesante ver qué pasa en estas multiplicaciones, ¿listo? Veamos qué pasa en las multiplicaciones. Veamos cuál es la componente 1, 1 de i. Bueno, nosotros sabemos cuál es la componente 1, 1 de i. ¿Cuál es la componente 1, 1 de i? Me gustaría que participen, pero como no los estoy viendo, listo, gracias Pablo. Entonces, pues yo asumo que ustedes me siguen y pues simplemente hago la pregunta y sigo, ¿vale? La componente 1, 1 de i, correcto, es 1, ¿sí? Y en la multiplicación, ¿cómo se obtiene esa componente? Vamos a ver cómo se obtiene en la multiplicación esta componente 1, 1. En A transpuesta, o sea, lo que tenemos que pensar es que si C1, Cn son las columnas de A, en A transpuesta, esa columna 1 se convierte en la fila 1, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo es que esa columna 1, producto punto, con la columna 1, ¿a qué es igual? A 1. ¿Sí, sí, sí lo ven? Entonces, vamos a ver esto que está aquí, A transpuesto por A. Entonces, nosotros ya sabemos que, digamos, la matriz es de este estilo, esta es la matriz A, y por aquí tengo mis columnas de esta manera, ¿sí? Y cuando haga la transpuesta, estas columnas se convierten en filas, ¿cierto? Entonces, por acá yo, digamos, esta primera columna C1 se convierte en esta fila, la C2 se convierte en esta fila, y bueno, de esta manera. Entonces C1 que estaba aquí se convierte en C1 acá. Pero me está diciendo que la multiplicación de esto me da la idéntica. ¿Y cómo obtengo yo de la multiplicación la primera componente? Entonces recuerden que la idéntica es, perdón, me está quedando mal los dibujos, muy... Entonces aquí está el C1, pero me queda igual. Listo. Ahí me queda 1, 0, bueno, 0, acá 0, 0, aquí un 1, un 1, ¿sí? Por acá un 1 y por acá ceros, ¿sí? Pero entonces esta componente 1, 1 es la fila 1 multiplicada por la columna 1, ¿cierto? O sea, producto punto. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que C1, producto punto con C1, es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la norma de C de la columna 1 es 1, ¿cierto? ¿Y cómo obtengo este 1 de acá? Sería fila 2, columna 2, pero la fila 2 de la matriz transpuesta es la columna 2. Y si lo hago el producto punto con C2, pues me da 1. Es decir, C2 producto punto con C2 me da 1 otra vez. Y así con todos. O sea, CI producto punto con CI me va a dar 1 para todo I hasta N, ¿sí? Pero se puede decir más, porque... perdón, no había visto que Pablo me escribió que no entendió, pero ya me dijo que sí, vale, listo. Ahora, miren, ¿cómo obtengo yo los ceros? Por ejemplo, ¿cómo obtengo yo este cero de acá? Sería la fila 1 de la matriz transpuesta por la columna 2 de la matriz transpuesta. Pero la fila 1 de la matriz transpuesta es la columna 1 de la matriz original, ¿cierto?
por la columna 2 de la matriz original, perdón, por la columna 2 de la matriz original. Así obtengo ese 0. Entonces, ¿qué tengo? Que C1 producto con C2 me da 0. Y C1 producto con C3 me va a dar 0. C1 producto con C4 me va a dar 0. O sea, C1 producto con CI me va a dar 0 para I distinto de 1, obviamente. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer yo con todas las columnas de la matriz transpuesta. Entonces, CJ producto punto con CI me va a dar 0, pero para I distinto de J. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que si la matriz es ortogonal, las columnas, ¿qué son? Forman un conjunto ¿qué? Ortonormal, ¿cierto? Si la matriz es ortogonal, las columnas de la matriz forman un conjunto ortonormal. Es decir, va a pasar esto con las columnas, que el producto punto de una columna consigo misma es igual a 1 y que el producto punto de una columna con otra diferente es igual a 0. Entonces, mire que ahí tiene sentido que llamemos a una matriz ortogonal de esa manera. Y se cumple es porque la inversa de la matriz es la transpuesta. Y por acá tengo un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo con los vectores que nosotros ya habíamos visto, con el C1, C2 y C3. Recuerdan que C1, C2 y C3 eran una base ortonormal, es decir, que el producto punto de C1 con C2 era 0, producto punto de C1 con C3 era 0, bueno, y de C1 con C1 es 1, etc. Y entonces esta matriz resulta que es ortogonal. Entonces, para ver qué es ortogonal, nosotros tenemos que ver que la inversa de la matriz es la transpuesta. Entonces, por acá, por ejemplo, hacemos la multiplicación de la transpuesta con la matriz. La transpuesta, pues, será coger este vector que está aquí y ponerlo como fila. El vector que está acá, ponerlo como fila y así. ¿Vale? Y vemos que la multiplicación nos da la matriz idéntica. Pero esto ya lo tenemos porque nosotros sabemos que estas columnas son una base ortonormal, bueno, un conjunto ortonormal. Miren aquí que multiplicando C1 por C1 ya sé que me da 1, ¿sí? El producto punto. C1 por C2 me da 0. Y bueno, continuando de esa manera obtenemos la idéntica. Entonces tenemos que A, formada de esta manera, es una matriz ortogonal. ¿Preguntas? Listo. Listo, gracias Pablo. Y entonces, lo que les acabo de decir, el análisis que les acabo de decir, es básicamente la demostración de este teorema, ¿sí? O bueno, sí, es como la idea de la demostración de este teorema, que es que si A es ortogonal, bueno, A es ortogonal, una matriz cuadrada es ortogonal, sí, solo si las columnas de A forman una base ortonormal para Rn. ¿Vale? Esa es la demostración básicamente, lo que acabamos de hacer acá arriba. La idea de la demostración. Vemos, es solamente ver que en la multiplicación, cómo se va obteniendo los unos y los ceros de la matriz idéntica. Listo, entonces voy a seguir. Bueno, entonces aquí tenemos una definición. Tenemos H, un subespacio de Rn, y tenemos una base ortonormal de ese subespacio con K elementos. O sea que la dimensión de ese subespacio pues es K. ¿Listo? Y ninguno de estos elementos es cero. Solo para que lo tengamos en cuenta ahí. Definimos la proyección ortogonal, ¿sí?, de un vector B cualquiera en Rn sobre el espacio H, que lo denotamos de esta manera, como esto que está aquí. Entonces, ahorita miramos esta fórmula. Ahorita miramos esa fórmula que es
pero solamente para recordarles, nosotros habíamos visto lo que es la proyección de un vector sobre otro vector, ¿cierto? Habíamos visto cómo es la proyección, voy a escribir aquí con otro color, y más así, proyección. Habíamos visto lo que es la proyección de un vector sobre otro vector, que es, por ejemplo, que si yo tengo por acá mi vector B y tengo por acá mi vector U, la proyección es otro vector que es como la sombra de B en U. Es más o menos eso. Esa es la proyección que es un vector, ¿cierto? Y cuando le sacábamos la norma, a eso lo llamamos componente de B con respecto a U. Eso entonces ahora lo generalizamos ya no para un solo vector, sino para en general espacios vectoriales, subespacios vectoriales. Entonces, ¿recuerdan cómo eran los subespacios de R3? Los subespacios de R3, recuerdan, era el 0, el espacio cuyo único vector es el 0, las líneas rectas que pasan por el origen, esos eran los otros subespacios. Aquí esa línea recta pues puede ser con distintas pendientes. Y los planos, ¿no? Perdón, aquí no dibujé R3 sino R2. Entonces aquí ya tenemos R3. Entonces las rectas que pasan por el origen, el 0 y los planos. Los planos que pasan por el origen son subespacios y R3. Entonces esos eran los subespacios. Pero en general ustedes pueden imaginarse los espacios vectoriales o subespacios vectoriales como cosas de esas, como rectas, como planos, como volúmenes, ¿sí? Que pasan siempre por el origen. Por ejemplo, en la tarea que yo les dejé, los hiperplanos son espacios de dimensión menor, menor en 1 que el espacio grande, que pasan por el origen, ¿no? En R3, pues un hiperplano tendría dimensión 2 y pues ya sabemos que es un plano que pasa por el origen. En R4, que era la tarea, un hiperplano sería un... Bueno, el que les dejé de tarea, eso sí, creo que se llama hiperplano, sería un hiperplano afín, pero como subespacio tendría que pasar por el origen, ¿sí? Y bueno, dicho esto, si yo por ejemplo tengo R2 y tengo por acá un vector, ¿sí? Tengo un vector B, pensemos en un subespacio H de R2. Entonces estoy en R2 y pensemos en un subespacio de R2. Llamémoslo H, vamos, este subespacio de R2 que se llama H, que es una línea recta que pasa por el origen, y puedo pensar en la proyección de B sobre ese subespacio, ¿cierto? Pero entonces esa proyección sería como algo como esto, que se parece mucho a la proyección que ya hemos visto, porque en este caso tenemos un espacio de una dimensión que es generado por un solo vector. Y esta sería la proyección de B en H. Entonces, eso es la proyección de un vector en un subespacio. ¿Cómo sería en R3 si el subespacio, por ejemplo, es de dimensión 2? Digamos, aquí tengo R3 y tengo un subespacio de dimensión 2, que sería un plano que pasa por el origen, y por acá tengo mi vectorcito B, que entonces sería ese vector. Entonces, ¿cómo sería la proyección de B en el plano H? Voy a poner H porque es un subespacio, ¿no? Lo estamos viendo como subespacio. La proyección de B en H sería como, póngale como una linternita acá, o un bombillito, y mire cuál es la sombra que proyecta el vector B en H. Pongámosle que es aquí. Digamos, esa es la sombrita que proyecta el vector B en H,
Pero si no solamente tenemos en cuenta el punto, sino toda la recta, o sea, todo el segmento de recta que va desde el 0 hasta el vector, hasta el punto final de B, sería toda esta la sombrita, ¿cierto? Esa sombrita, que sería un vector de H, ¿sí? Es la proyección de B sobre H. Pero es esta sombrita que está aquí, es la proyección de B en H. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en que mi subespacio tiene una base, ¿cierto? Vamos a pensar en que mi subespacio tiene una base como la que está acá, pero es una base ortonormal. Si es ortonormal, entonces sería, voy a pensar en algo de 2 dimensiones y lo voy a poner como en perspectiva. Si lo pongo como en perspectiva, obviamente aquí en el dibujo el ángulo parece que fuera de menos de 90 grados, pero ustedes lo van a imaginar como si fuera de 90 grados, como si lo estuviera poniendo en algo como esto, ¿sí? Entonces, ese sería mi plano, mi espacio vectorial. Aquí estaría el 0, donde están los vectores. Este sería U sub 1 y U sub 2, digamos. Bueno, pongámoslo acá U sub 1 y U sub 2. Esa sería mi base, ¿sí? Y por acá tengo un vector B. Tengo un vector B, lo voy a poner así. Este sería mi vector B. Y yo quiero ver la proyección sobre ese espacio vectorial, sobre ese subespacio vectorial. Y entonces esa proyección me da un punto por acá, digamos. ¿Cierto? Listo. Entonces, lo que nos está diciendo esta definición, bueno, la definición, esto sería como la vista geométrica de esa definición, ¿sí? Es que esta proyección de B en H, ¿sí? ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera. Como aquí solamente tengo una base U1 y U2, iría solamente hasta aquí, ¿cierto? Si tuviera K elementos en la base, pues iría hasta acá. Pero entonces, lo que nos dice es que esa proyección de ese vector B en el espacio vectorial H es la proyección de B en U1 más la proyección de B en U2. Geométricamente, eso sería como si yo hiciera la proyección primero hasta U1 y esto me da un vector aquí en H y después hiciera la proyección de B en U2, digamos que me da algo como esto. Aquí esto sería un ángulo recto. Y acá esto también sería un ángulo recto. Y me da por acá la proyección de B en U2. Y la suma de las dos, ¿sí? Me va a dar la proyección de B en H. ¿Sí es claro? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Toda proyección de H, bueno, toda proyección sobre H me quieres decir o toda proyección de H? ¿Es ortogonal al vector normal? No, no entiendo la pregunta. En este caso yo tengo un plano y el plano nosotros sabemos que tiene un vector normal, ¿cierto? O sea, estamos considerando subespacios en general, no necesariamente planos o hiperplanos, pero en este caso es un plano y si yo tengo mi vector normal, ¿sí? Del plano, la proyección, sí, sería ortogonal al normal. La proyección en H sería ortogonal al normal. ¿Por qué?
Porque la proyección del vector B en H es un vector en H, ¿sí? Tiene que ser un vector en H, porque estamos diciendo que es como la sombrita que se proyecta del vector rojo sobre H. Entonces, tiene que ser un vector en H. Y como el vector normal es ortogonal a todos los vectores de H, pues entonces el vector normal para ese plano tiene que ser ortogonal también a esa proyección. ¿Listo? Entonces, esto sería la explicación geométrica y acá está la explicación, bueno, la fórmula, por decirlo así, algebraica. Entonces sería, tengo mi vector B y tengo la base. Entonces, B por el producto punto del primer elemento de la base, esto da un escalar, ¿sí? Y eso en la dirección de U1. Recuerden que U1, como estamos considerando una base ortonormal, sería, sería de magnitud 1 y el U1 con el U2 con el local, todos ortogonales. La segunda componente, o bueno, el segundo término sería la proyección de B sobre U2, que sería B producto punto con U2 en la dirección de U2. Y bueno, así continuando hasta el número, o bueno, hasta el último vector de la base. ¿Preguntas? Bueno, yo sí tengo una para ustedes. ¿Recuerdan esto en dónde lo vimos? Listo, perdón, es que estaba comiendo algo. Pero ahí les indiqué con el este coso, dónde es que lo habíamos visto, ¿no? Esto lo vimos en la construcción de la base ortonormal en el proceso de Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces por acá lo tengo escrito. En la demostración del proceso de Gram-Schmidt, para construir, por ejemplo, el vector B3', nosotros ya habíamos construido el 1 y el U2, ¿sí? Y acá consideramos H el espacio generado por U1 y U2, es decir, el plano que generan U1 y U2. Y cuando nosotros decíamos, o bueno, la fórmula que nosotros vimos era esto que está aquí. Pero si nosotros, o sea, sería B3 menos la proyección de B3 en U1 menos la proyección de B3 en U2. Pero factorizando aquí el menos, nosotros tenemos que es B3 menos la proyección de B3 en U1 más la proyección de B3 en U2. O sea, simplemente aquí sacando el menos. Pero esto de aquí, ¿qué es? Como U1 y U2 eran ortonormales, porque así se los construyó, esto es la proyección de B3 en el espacio H, es decir, en el plano que se genera con U1 y U2. O sea, en otras palabras, ¿qué va a ser B3'? Entonces ya se van a dar cuenta. Si acá tenemos U1 y U2, lo que era B3' era la resta de B3 menos la proyección de B3 en H, menos la sombrita que hace B3 en H, ¿sí? Y entonces este B3' aquí se ve más claramente que es ortogonal tanto a U1 como a U2, ¿sí? Recuerden que entonces cuando nosotros restábamos el vector menos la proyección, nos daba un vector ortogonal. Entonces, en el proceso de Gram-Schmidt, en realidad lo que se está haciendo es hallar las proyecciones ortogonales de un vector
en el espacio generado por otro conjunto de vectores, ¿sí? Entonces aquí esto va a ser generado, digamos, perpendicular al plano que generan esos dos vectores U1 y U2. Entonces eso pues, les quería mostrar por acá. Y si no hay preguntas, entonces vamos a hacer el cálculo de la proyección ortogonal de un vector sobre un plano. ¿Vale? Listo. Entonces aquí el problema es, nos están diciendo, encuentren la proyección del vector B en el plano pi. Pero bueno, ¿quién es B y quién es pi? Pi es el plano que está aquí. Segundo. Sería... Uy, no. Sería este plano. Pi sería ese plano dado por esta ecuación. Y B es este vector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar la proyección de B en pi? Primero, hallamos una base ortonormal para este plano. Es un plano que pasa por el origen, ¿eso sí es claro? Sí, ¿no? Porque aquí está el 0. Es un plano que pasa por el origen, por lo tanto es un subespacio vectorial. Y hallamos una base ortonormal. Aquí dice del ejemplo 6.1.5. Este es un ejemplo que nosotros no vimos en clase, que yo me lo salté, ¿sí? Pero la idea es que ustedes encuentren una base ortonormal para ese espacio. ¿Cómo hallarían una base ortonormal para ese espacio? ¿Quién me dice? ¿Quién lo escribe? Voy a dejar que lo piensen mientras yo tomo algo, ¿vale? 2 minutos. ¿Me lo escriben o lo dicen? Yo voy a estar escuchando aquí. Bueno, la verdad es que me preocupa un poco que no participen. Pero entonces, bueno, digo, ¿cómo se hallaría una base ortonormal para este subespacio? Sería primero hallar una base, ¿sí? Y después hallo la base ortonormal con el proceso de Gram-Schmidt. ¿Sí? Pero ¿cómo hallo una base para este espacio? Simplemente resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto porque recuerden que aquí despejábamos y me quedaban 2x más 3z, y entonces el conjunto de soluciones era x, 2x más 3z y z. Y esto entonces se podría expresar como x factor de 1, 2, 0, más z factor de 0, 3, 1. Y entonces estos dos vectores formaban una base para ese espacio vectorial, y con estos dos vectores yo puedo formar la base ortonormal con el proceso de Gram-Schmidt, que en este caso es relativamente sencillo porque solamente son dos vectores, ¿sí? El primer vector sería esto de aquí normalizado, es decir, el vector dividido entre su norma. ¿Cuál es la norma? Raíz de 5. Entonces sería 1 sobre raíz de 5, acá 2 sobre raíz de 5 y acá 0 sobre raíz de 5, que es 0. ¿Sí? Y bueno, el segundo vector habría que ver la proyección
de este vector sobre U1 y nos daría esto de acá. Pero por lo menos me hubiera gustado que me dijeran la idea. Bueno, si no hay participación habrá que ver, no sé, cómo se sigue el curso. Listo. Entonces, una vez que ya tenga la base ortonormal, ¿sí? Una vez que ya se tenga la base ortonormal, lo que se hace es aplicar la fórmula de la proyección. La proyección de B sobre el plano será lo siguiente. Entonces aquí creo que esto es un poquito confuso porque hay paréntesis y paréntesis rectangulares por todas partes, pero es la fórmula que está aquí. Entonces sería B producto punto por el primer elemento de la base. Entonces B es 3 menos 2, 4, que sería esto de aquí, producto punto con el primer elemento de la base. Es 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 2. Y entonces todo esto que está encerrado ahí en corchetes me da un número real. Y ese número real tiene que estar multiplicado por el vector 1. Eso me da un vector. Entonces el vector 1 es esto que está aquí. Más, y hacemos lo mismo, pero ahora con el vector 2. Es decir, 3 menos 2, 4, producto punto, con el vector 2, todo esto me da un número real, ¿sí? Y ese número real queda multiplicado por el vector U2. Entonces, aquí este producto punto, cuando yo haga 3 por 1 sobre raíz de 5 menos 2 por 2 sobre raíz de 5, más 0, me va a dar esto que está aquí. Perdón, me va a dar menos 1 sobre raíz de 5. Y ese producto punto entonces, que me da menos 1 sobre raíz de 5, queda multiplicado por el vector 1, que es 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 0. Y lo mismo acá. Entonces el producto punto me da menos 4 sobre raíz de 70. Esto sería el vector U2. Y aquí hago estas dos multiplicaciones. O sea, la multiplicación por escalar por este lado y la otra multiplicación por escalar. Y me queda lo que está acá. Y luego hago la suma y ya. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Eso termina siendo el vector proyección de 3 menos 2, 4 sobre el plano 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces, bueno, yo grafiqué esto acá en GeoGebra. Por acá pueden ver el plano H o el subespacio H, 2x menos y más 3z, que es esto que está en azul. Ese sería el plano. Grafiqué también el vector 3 menos 2, 4, que está acá arriba. O sea, es todo esto que está aquí. Y la idea es buscar la proyección sobre el plano, ¿cierto? Entonces la proyección por el plano es un vectorcito que está acá. Y las componentes o las coordenadas de este vector están dadas por esto. 1 sobre 7, menos 4 sobre 7 y menos 2 sobre 7. Que sería esto que está acá. ¿Listo? Digamos, esa es la interpretación geométrica. Bueno, aquí Gabriel pregunta cómo fue que se encontró U1 y U2. Bueno, eso era lo que estaba pidiéndoles que me digan. ¿Recuerdan cómo encontrar una base para un plano? ¿Sí han estudiado esa parte de cómo encontrar una base para un plano? ¿No? Vale, es lo que acabé de hacer hace un momento. Entonces, la ecuación del plano es esto, ¿cierto? Sí, es eso. Y igual a 2x más 3z. Y igual a 2x más 3z. Dije yo que, bueno, son las soluciones a esta ecuación. O sea, los x, y, z que satisfacen esta ecuación
son los puntos del plano. Entonces, para encontrar los x, y, z que satisfacen esta ecuación, pues tengo que resolver la ecuación. Pero esta ecuación pues no tiene mucho sentido resolverla porque solamente es una ecuación con 3 incógnitas. Entonces, los puntos x, y, z que satisfacen esa ecuación, o sea, esto lo hemos hecho varias veces en el curso, lo he hecho, no sé si ustedes lo han hecho, es x, como aquí hay 3 variables y una ecuación, pues me quedan 2 variables libres. En este caso estoy cogiendo la variable libre x y la variable libre z, y y lo puedo expresar en términos de x y z, que en este caso me queda 2x más 3z, ¿sí? Y luego esto lo expresé como x factor de 1, 2, 0, más z factor de 0, 3, 1, ¿sí? Esto yo ya les dije cómo se hacía. ¿Y esto qué me quiere decir? Que las soluciones a esta ecuación, que terminan siendo los puntos del plano, están dadas de esta manera. Es un número real multiplicado por este vector, más otro número real cualquiera multiplicado por este vector, por el 0, 3, 1. Es decir, las soluciones a esa ecuación son las combinaciones lineales de los vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Con eso yo obtengo una base que sería 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Obtengo una base para ese espacio. ¿Por qué es base? Porque lo genera y es linealmente independiente, ¿sí? A partir de esa base, yo construyo, mediante el proceso de Gram-Schmidt, una base ortonormal. Entonces ya sé que esto es una base, y a partir de ella yo construyo una base ortonormal. Entonces, por ejemplo, si a esto lo llamamos B1 y a esto lo llamamos B2, entonces el U1 va a ser B1 sobre la norma de B1, ¿sí? Pero ¿cuál es la norma de B1? Es raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es raíz de 5. Entonces el vector, bueno, entonces aquí me va a quedar 1 sobre raíz de 5 multiplicado por el vector 1, 2, 0. Entonces el U1 va a ser, cuando multiplique aquí, cuando haga esta multiplicación por escalar, me va a quedar 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 0, que sería este primer vector U1. ¿Listo? Una vez que yo ya tenga el vector U1, encuentro el vector U2 de la siguiente manera. Primero hallo un vector B2', que va a ser B2, menos la proyección de B2 en U1, pero ¿qué sería esto? ¿Sí? Y hago esas operaciones. Entonces esto va a ser B2, que sería... Uy, lo borré. Ay, se me perdió. ¿Alguien me recuerda quién era B2? A ver, creo que puedo hacer esto. Puedo regresar en el tiempo y mirar B2, 0, 3, 1 y luego me regreso al futuro. Listo. Ah, pero lo olvidé. ¿Cómo era? 0, 3, 1. Listo. Que era 1. Entonces 0, 3, 1. Listo, gracias, Gabriel. Entonces sería 0, 3, 1, que sería el vector B2, menos, aquí sería el producto punto entre B2 y 1. Entonces sería 0, 3, 1, producto punto con 1 sobre raíz de 5. O sea, las cuentas son feas, ¿no? Pero no sé, o sea, no es que no se puedan hacer, solo hay que tener cuidado. Entonces, esto de acá me da un número, hay que tener mucho cuidado de eso. Esto de aquí me da un número real. Y luego lo multiplico por el vector U1, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y el 0. Y esto ya es una multiplicación por escalar. Entonces, este escalar por este vector. Hago las cuentas, las sigo haciendo las cuentas, me queda, el producto punto me va a quedar 0, acá me va a quedar 5 sobre raíz de 5
que sería raíz de 5, o sea, me va a quedar aquí raíz de 5. El producto punto me va a quedar raíz de 5, porque aquí me queda 0 por 1 raíz de 5, 0, más 3 por 2 sobre raíz de 5 me queda, no mentiras, me queda 6 sobre raíz de 5. O sea, aquí me queda 6 sobre raíz de 5. Y acá me queda 1 por 0, 0. O sea, todo esto me queda 6 sobre raíz de 5. Y con el menos que está acá, me queda menos 6 sobre raíz de 5. Y todo eso multiplicado por 1 sobre raíz de 5, 2 raíz de 5 y 0. ¿Listo? Cuando yo haga entonces estas multiplicaciones, acá me va a quedar, bueno, esto todavía tengo que dejarlo ahí, y acá me va a quedar 6 por 1, 6, sobre raíz de 5 por raíz de 5 me queda 5, 6 por 2, 12, sobre raíz de 5 por raíz de 5 me queda 5, y 0. Y entonces aquí esto me va a quedar 0 menos, bueno, 0 menos 6 quintos, me queda menos 6 quintos. Acá 3 menos 12 quintos, me queda 5 por 3, 15. Menos 12, 3 quintos. Y 1 menos 0, 1. Y esto va a ser mi vector B2'. ¿Sí? Eso va a ser el vector B2'. ¿Cómo saco el vector U2 entonces? U2 va a ser B2' sobre la norma de B2'. Pero entonces, ¿quién es la norma de B2'? Es la raíz cuadrada de menos 6 quintos al cuadrado. Pongámosle 6 quintos al cuadrado porque igual el menos se cancela. Más 3 quintos al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces esto es raíz de 36 sobre 25 más 36, perdón, no, aquí es 9 sobre 25 más 1, que se puede escribir como 25 sobre 25, ¿cierto? Entonces me va a quedar 36 más 9 más 25. Esto sería 50, 61, 70, ¿cierto? 70 sobre, bueno, me queda raíz de 70 sobre 5, porque raíz de 25 es 5. Luego hago la división. Entonces aquí, si divido B2' entre raíz de 70 sobre 5, me va a quedar 5 sobre raíz de 70, haciendo la ley de la oreja, por B2', que es menos 6 quintos, 3 quintos y 1. Entonces, al hacer estas operaciones, aquí se va a cancelar el 5 y me queda menos 6 sobre raíz de 70. Acá se va a cancelar el 5 y me queda 3 sobre raíz de 70. Y acá me va a quedar 5 sobre raíz de 70. Todo eso había que hacer para encontrar la base ortonormal. Pero está bien que me lo hayan preguntado. Entonces miren todo el tiempo que yo me demoré, siendo pues el que prepara las clases y el que se supone que sabe, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Y cómo fue que invertiste ahí el raíz de 70 y el 5? Bueno, eso es una buena pregunta. Porque, pues no sé, yo estoy familiarizado con esa ley de la oreja mucho y pues lo hago así nomás, ¿no? Pero la idea entonces es esto. Como aquí la norma de B2' es raíz de 70 sobre 5, yo estoy dividiendo sobre raíz de 70 sobre Ah, 5. ok. Creo que ya entendí. Entonces el 5 pasa a multiplicar y me queda así. ¿Listo? Listo. Eso. Entonces ahí se multiplica y queda lo que está acá. ¿Vale? Pero entonces miren que si yo les pusiera, por ejemplo, uno de estos problemas en un parcial, allí yo ya estoy calificando bases, estoy calificando el proceso de Gram-Schmidt, estoy calificando las propiedades del producto punto, su capacidad para hacer cuentas, su concentración para hacerlas también. O sea, estoy calificando muchas cosas, ¿sí me entienden? A lo que me refiero es, de pronto yo no voy a coger, por ejemplo,
si voy a calificar bases, un punto sobre bases, y después voy a poner algo de este estilo para calificar otra vez proyecciones o el proceso de Gram-Schmidt, ¿sí me entienden? Pues aquí yo estaría evaluando un montón de cosas. Esta clase de problemas o problemas en los que involucren varios conceptos, digamos, son los que yo pondría en un parcial, ¿sí? Como por ejemplo el de hallar la distancia de un punto a una recta. Ustedes me dicen que yo les había dicho que las proyecciones no salían, no, o sea, iban a salir y no sé qué, pero o sea, para este problema ustedes necesitaban las proyecciones, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto es este ejemplo. Una vez que yo ya tengo la base ortonormal, hallo la proyección de B sobre el plano usando la fórmula de la proyección. Pero para entender la fórmula tienen que entender pues el producto punto, cuándo es que están haciendo un producto punto, cuándo están haciendo una multiplicación por escalar, cuándo están sumando vectores. ¿Sí? ¿Más dudas con respecto a este problema? Bueno, entonces si no, voy a continuar. Ah, bueno, esto era lo que les estaba... Esto lo había hecho yo en GeoGebra, lo pueden hacer ustedes también y darle, girarlo y todo. Como no pensaba abrir GeoGebra, digamos, en el salón, pues yo lo había puesto acá. Ahorita podría hacerlo, pero ya está aquí, entonces no lo voy a hacer. Pues la idea es que ustedes tienen el plano ahí, dado por la ecuación, y el vector B. Y la idea es hallar entonces esta sombrita del vector B, la que estoy pintando ahí en rojo, sobre ese plano. Y eso va a ser el vector que obtuvimos acá. Y si yo hago la resta de B menos esa proyección, me da este vector B, este vector verde, ¿sí? Que va a ser perpendicular al plano. En particular, por ejemplo, si yo tengo un punto por fuera de un plano, puedo hallar con estas proyecciones la distancia del plano al punto. Sería calcular la proyección del punto sobre el plano y después hacer la resta del vector hasta esa proyección y calcular la norma. Con eso hallaría la distancia de un punto al plano, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay preguntas, voy a seguir con el siguiente teorema que dice, si yo tengo una base ortonormal, entonces si yo tengo una base ortonormal en Rn, entonces miren que aquí ya la base tiene n elementos porque es una base para Rn, y tengo un vector cualquiera b, entonces ese vector b, nosotros ya sabemos que se puede escribir como combinación lineal de los vectores de u1 hasta un, ¿cierto? Nosotros ya sabemos eso. Como esto es una base, yo sé que el vector b, voy a escribirlo con algo que se vea más. Entonces, el vector b lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? Esto se tiene ¿por qué? Porque los vectores desde 1 hasta un son una base. O sea, yo ya sé que se puede escribir así, pero lo que nos dice este teorema es que este C1 va a ser precisamente la proyección de B sobre U1. Mejor dicho, B va a ser la proyección sobre Rn, pero en términos de esta base, usando la fórmula que nosotros vimos antes. O sea, este C1 va a ser la proyección de B sobre 1, o sea, B producto punto U1 en la dirección de U1. Este C2 va a ser B producto punto U2 en la proyección de U2. Y así con todos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta formulita que está acá en el teorema.
que las componentes de ese vector B en términos de la base U1, U2, UN son precisamente las proyecciones. B producto punto U1, B producto punto U2, B producto punto UN. Bueno, aquí creo que me equivoqué un poquito. A ver, allí. El C1 va a ser simplemente B producto punto con U1. El C2 va a ser B producto punto con U2. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Bien. Por ejemplo, si ustedes tienen la base IJK y tienen un vector, tienen el vector, por ejemplo, 5, 4, 3, ¿sí? ¿Cuál va a ser la componente del vector B en términos de la base IJK? Nosotros ya sabemos que va a ser ¿qué? ¿No? Va a ser 5. La componente del vector B, que es 5, 4, 3, en términos de la base canónica IJK, ya sabemos que es 5, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos, cómo lo vemos con este teorema? Entonces, esa componente se puede ver como B producto punto con I. Y B producto punto con I, pues va a ser, como este vector yo lo puedo expresar como 5I más 4J más 3K, y lo estoy haciendo producto punto con I, pues aquí me va a quedar J producto punto con I es 0, K producto punto con I es 0, y I producto punto con I va a ser 1. Entonces me queda 5 por 1, 5. Entonces la componente de B con respecto a I es 5. Eso es lo que está diciendo aquí este producto punto. La componente con respecto a I es 5. ¿Cuál va a ser la componente con respecto a J? Va a ser 4. ¿Y cómo se halla? Se halla B producto punto con J, ¿sí? Y la componente con respecto a K igual. B producto punto con K y me va a dar 3. Eso es. Pero esto funciona solamente si la base es ortonormal. Entonces, digamos, es la importancia de las bases ortonormales. Por ejemplo, la base IJK es ortonormal y en general la base canónica para RN es ortonormal. ¿Listo? Aquí está la demostración y tiene que ver con un truco, si se le puede llamar así, que ya habíamos visto antes, que es, bueno, yo puedo expresar B como combinación lineal de los elementos de U de la base ortonormal, y después voy multiplicando B por cada uno de los U sub I. Entonces B producto punto con U sub I sería esto que está aquí multiplicado por U sub I. Pero entonces, como es una base ortonormal, U sub I producto punto con U sub 1 va a ser 0, si es que I no es 1. Y va a ser 0 con todos, excepto con ¿cuál? Con el término que tiene el U sub I. Allí va a dar 1. Y como va a dar 1, el único que va a sobrevivir es el C sub I. O sea que eso prueba el teorema, ¿sí? La iésima componente va a ser B producto punto con U sub I. Por acá hay un ejemplo. Entonces tenemos la expresión de un vector en términos de una base ortonormal. Nosotros ya habíamos visto del ejemplo, de uno de los ejemplos de hace un ratico, que esto es una base ortonormal. Fue que la construimos a partir de una base que no era ortonormal, ¿cierto? Y vamos a escribir este vector en términos de esta base. Entonces, ¿qué hacemos? La primera componente de este vector con respecto a esta base es el vector, ¿sí? Producto punto con el primer elemento de la base. ¿Qué es esto? La segunda componente va a ser el vector producto punto con el segundo elemento de la base, que es esto de acá. Y la tercera componente va a ser el vector producto punto con el tercer elemento de la base, que es esto que está acá. Y como yo estoy diciendo que eso lo estoy expresando como combinación lineal de los elementos de esta base, pues entonces a cada componente le pongo
su vector de la base, ¿cierto? Entonces a la primera componente, el primer vector de la base, a la segunda componente, el segundo vector de la base, y a la tercera componente, el tercer vector de la base. Y entonces me va a quedar expresado de esta manera. El vector en términos de esa base. ¿Preguntas? Bueno, yo hablé con los estudiantes del otro curso y me dijeron que pues no hay problema. En lo que hay problema es en el horario. O sea, no, todavía no sé pues un horario en el que todos sí puedan. A mí me gustaría que no fuera un horario de clases, ¿sí? Porque la idea es pues no perder clases, por eso lo quería hacer virtual también. Porque de hacerlo en el horario de clases, pues sí lo haríamos presencial, ¿sí? Em, Estoy hablando del parcial, del último parcial. Entonces, les voy a poner un formulario en Google para ver cuándo lo hacemos, ¿listo? Yo les voy a poner un formulario en Google a este grupo y al otro grupo para ver cuándo realizamos el parcial. Eh, Les voy a poner para que escojan pues las horas disponibles, ¿sí? Si no hay preguntas, entonces voy a seguir. El teorema 6.1.5, veamos qué dice ese teorema. Bueno, no, pueda que después lo usemos, no sé. Pero lo que dice es que si tengo un subespacio de Rn y si H tiene dos bases, si tiene dos bases ortonormales, por ejemplo, U1, U2, UK y W1, W2 y WK, este K tiene que ser el mismo porque pues como son bases del espacio, del subespacio H, todas tienen que tener la misma cantidad de elementos. En ese caso la dimensión de H tendría K, ¿sí? Y tengo un vector que está en Rn. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que las componentes de este vector B o la proyección de ese vector B con respecto al subespacio H, la puedo escribir en términos de las dos bases. Entonces, si tengo, por ejemplo, con respecto a una base, sería esto que está aquí, sería la proyección con respecto a 1 en la dirección de 1, más la proyección de U2 con respecto a en la dirección de U2, bueno, así sucesivamente. Y eso va a ser exactamente lo mismo que expresarlo en términos de la base de los Ws, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, o sea, no importa qué base ortonormal yo escoja en el subespacio, la proyección me va a dar siempre la misma, ¿sí? No importa la base que yo escoja, eso es lo que me está diciendo este teorema. El vector tiene que ser el mismo. Las componentes obviamente pueda que no sean las mismas, ¿sí? Pero el vector, o sea, la flechita, lo que me está indicando, siempre va a ser lo mismo. Y la demostración es más o menos sencilla. Lo que se hace es coger la base U1, bueno, de los U's, se la extiende a una base para Rn. Entonces, por ejemplo, aquí se le pone un bk más 1 hasta bn, se la extiende, y de tal manera que sea ortonormal, ¿sí? Entonces, el vector b se va a poder expresar como combinación lineal de los elementos de esa base. Y luego uno mira que, así como extendió esto acá, esos vectores sirven para completar una base acá de W1, W2 hasta WK. Al final entonces se va a tener que B, se expresa de esta manera. Entonces hasta aquí, ¿dónde está? Ah, bueno, hasta aquí sería con respecto a los elementos de la base de H. Estos serían los que se agregó para completar la base para Rn. Hasta acá serían los elementos. La igualdad se mantiene por el producto punto.
La igualdad, no entiendo. ¿Por qué hay, eso es como un distinto, U distinto de W? Sí, las bases, digamos, no son iguales. Lo que me está diciendo es que el vector es el mismo, solo que lo estoy representando en términos de distintas bases, como lo que hacíamos en el cambio de bases, por ejemplo. De hecho, esto es como un cambio de bases, de la base que uno escoja, de la base ortonormal que uno escoja. Si no, no importa. ¿Listo? Bueno. Y bueno, aquí entonces expresamos B de las dos maneras, pero entonces como los U sub K son los mismos, aquí en esta igualdad se cancelan, o sea, desde K más 1 son los mismos, se cancelan, y me queda que estas dos cosas son iguales, que sería la proyección sobre H. Pero sí, en otras palabras, la proyección sobre un subespacio vectorial no depende de la base que se escoja, porque es que en la definición nosotros estábamos, en la definición nosotros dijimos la proyección ortogonal se expresa de esta manera, pero con respecto a esta base ortonormal. Y en el teorema lo que nos está diciendo es que no importa cuál sea la base ortonormal que uno escoja, el vector va a ser el mismo. ¿Sí? O sea, la flechita va a ser la misma. Listo, si no hay más preguntas, entonces continúo por acá con esta definición. Dice H subespacio de Rn. Bueno, si H es subespacio de Rn, entonces el complemento ortogonal de H, que se escribe de esta manera, con un H con un ortogonal aquí, que sería el complemento ortogonal de H, está dado por este conjunto que está aquí. Si lo leo literal, bueno, como está ahí, sería los X en Rn tales que X producto punto con H es igual a 0 para todo H en H. Pero ¿alguien me puede decir con otras palabras qué es esto que está aquí? ¿Qué sería el complemento ortogonal? Con otras palabras. El espacio de todas las X, tales que son ortogonales a los elementos de H. Sí, exactamente. Aquí no olviden que yo puse una X, pero recuerden que esto es un vector, ¿no? Entonces sería el espacio de todos los vectores que son ortogonales al subespacio H. Porque es que me está diciendo que son todos los vectores que son ortogonales a todos los vectores del subespacio H. Por ejemplo, recuerden que los subespacios y los espacios los estamos viendo como líneas rectas o planos para dibujarlos. Digamos que como es difícil dibujar algo en R4 o imposible, solamente trabajamos los dibujos en L3. Y en L3 los espacios propios más interesantes pues son las líneas rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen. Entonces, si yo tengo un plano aquí que pasa por el origen, digamos que este es el origen, ¿cuáles son los vectores que son, bueno, que son ortogonales a todos los vectores de ese plano? Voy a dibujar un vector de ese plano. Por ejemplo, esto sería un vector que está en el plano. Esto sería otro vector que está en el plano. Esto sería otro vector que está en el plano. Esto sería otro vector que está en el plano. Y otro vector que está en el plano. Entonces, ¿cómo dibujo yo un vector que sea ortogonal a todos esos vectores que dibujé
y a todos los del plano, ¿no? Esto digamos que es un plano H. Entonces serían más o menos así. Eso sería un vector ortogonal, por ejemplo, a todos. Si yo lo hago un poquito más grande, eso sería otro vector ortogonal. Si lo hago más chiquito, sería otro vector ortogonal. Si se va hacia el otro lado, en el otro sentido, también sería un vector ortogonal. Por acá otro, y otro, y otro. ¿Sí? Bueno, el conjunto de todos esos vectores ortogonales a ese subespacio H es el complemento ortogonal de H. ¿Sí? Entonces, H es un plano en este caso, y el complemento ortogonal estaría dado por una recta. Creo que eso lo tengo dibujado por acá, más o menos así. Pero esta es la idea. Entonces, en otras palabras, el complemento ortogonal de un subespacio H, pues son todos los vectores que son ortogonales a todos los vectores de H. ¿Vale? Es eso. Por aquí un ejemplo, si yo estoy pensando en E3 y H es un plano, bueno, es el ejemplo que acabo de dar. Es un plano que pasa por el origen con vector normal n, ¿sí? Entonces, ¿quién es el complemento ortogonal? ¿Alguien me puede decir quién es el complemento? Que si la clase no se está grabando, pues yo no la quería grabar, pero creo que alguien la está grabando. No la quería grabar para que asistan. Pero bueno, ya la grabaron por ahí. ¿Quién es el complemento ortogonal en este caso? Recuerden, esto es un plano. N sería solamente, bueno, N sería un vector que es ortogonal a todos los vectores del plano. Pero yo quiero todos los vectores que sean ortogonales a todos los vectores del plano. N sería uno solito, pero creo que hay más. Por ejemplo, si divido N entre... Sí, exacto. Todas las combinaciones lineales de N. O sea, ¿quién me lo dice en otras palabras? Que n es base, ¿Cómo, perdón? que n es base. El vector N es base. Listo, ¿es base de qué espacio vectorial? Es que hay una manera de decirlo. Una recta, listo, es una recta que pasa por el origen. Pero hay otra manera de decirlo. Listo, entonces lo voy a decir. Es el generado por N. ¿Sí? Para decir que son todas las combinaciones lineales de N, pues se dice el generado por N. Eso es todas las combinaciones lineales de N. Y esto es pues todo lo que me dijeron ahí. Es recta, son múltiplos, nx no sé a qué se refiere. Me imagino que se refiere a n multiplicado por un escalar. Ah, ya. Eso es como n multiplicado por un comodín. Así lo entiendo. No sé. O es que me preguntaba nx, no sé. Pero bueno. Sí. Bueno, entonces todas esas cosas que me dijeron están bien. Y tienen la idea, pero aprendan a decirlo, por favor. Sí, son todas las combinaciones lineales de n. Y es el generado por n. O sea, me gustaría que aprendan a verlo con estas palabras también. Entonces, los vectores que son ortogonales, bueno, es eso. Ese sería el complemento ortogonal de un plano que pasa por el origen. En ese sentido, si yo les pregunto, si yo les doy la ecuación de un plano, ustedes me pueden decir fácilmente, bueno, de un plano que pasa por el origen, me pueden decir fácilmente quién sería el complemento ortogonal a ese plano que pasa por el origen, ¿cierto? Bueno, a ver si recuerdan. Por ejemplo, el plano...
pi dado por 2x más 3y menos 4z igual a 0. Ese es un plano que pasa por el origen. ¿Y cuál sería su complemento ortogonal? El generado por 2, 3 menos 4, muy bien. Sí, porque 2, 3 menos 4 es un vector normal a ese plano. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces acá revisemos este teorema con respecto a los complementos ortogonales y dice es que si H es un subespacio de Rn, entonces el complemento ortogonal es un subespacio de Rn. Aquí en la demostración para ver qué es un subespacio de Rn, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar tres cosas para que sea un subespacio, ¿cierto? Que sea no vacío, que sea cerrado para la multiplicación por escalar y que sea cerrado para la suma. Entonces, ver que sea no vacío es más o menos sencillo porque ¿quién sabemos que sí, o sea, quién sabemos que tiene el producto punto igual a 0 con cualquier vector? El 0, ¿cierto? El 0 producto punto con cualquier vector es igual a 0. Y el 0 está en H. Ah, no, mentiras, no tiene que estar en H. Pero entonces, el 0 es producto punto, el 0, bueno, 0 producto punto con H es igual a 0 para todos los vectores de H, ¿cierto? Por lo tanto, 0 pertenece al complemento ortogonal. ¿Sí? Entonces no es vacío. Pero 0 sí está en H. Sí, 0 sí está en H también. De hecho, es el único elemento que está tanto en H como en H como en el complemento ortogonal. Miren aquí. 0 es el único elemento que está en H y en el complemento ortogonal. Y se puede ver gráficamente porque si ustedes hacen la intersección de esa línea recta con el plano, el único elemento que está en los dos es el 0. No hay más. ¿Cierto? Pero regresando al primer punto, nosotros tenemos que si dos vectores hacen parte del complemento ortogonal, quiere decir que el producto punto de esos dos vectores con todos los vectores de H son 0. En particular la suma va a ser ortogonal pues a todos los vectores, ¿sí? Porque si tengo B y W que están en el complemento ortogonal y hago producto punto con H para cualquier H que haya escogido del subespacio H, esto pues por las propiedades del producto punto es B.H más W.H. Pero entonces esto es 0 porque B hacía parte del complemento ortogonal. Y este producto de acá es 0 porque W hacía parte del complemento ortogonal. Entonces esto va a ser 0. O sea, la suma es cerrada. Y si B hace parte del complemento ortogonal y lo multiplico por un lambda y quiero ver si este producto punto da 0, pues también porque esto por las propiedades otra vez del producto punto es esto que está acá. Pero B.H 0 porque B está en el complemento ortogonal. ¿Sí? 0 multiplicado por lambda es igual a 0. Entonces es cerrado para la multiplicación, es cerrado para el producto por escalar y es no vacío, por lo tanto es un subespacio de Rn. ¿Y qué quiero que ustedes recuerden? Que es un subespacio de Rn. De pronto, lo que les acabo de decir de la demostración y todo eso, uno no lo memoriza y no lo recuerda. De pronto, si uno entiende cómo es que se hace una demostración de un subespacio, de que algo es un subespacio y recuerda todos los conceptos, pues puede atacar la demostración. Pero es importante que sepan que esto es un subespacio de Rn. ¿Sí? Acá, pues lo que ya mencionó alguien, el 0 es un vector que está tanto en H como en el ortogonal de H, porque ambos son subespacios.
pero es el único vector que está en ambos al mismo tiempo. Y la razón de esto es que es el único vector que es ortogonal a él mismo. Porque es que miren que si un vector está en H y en H ortogonal, tendría que ser ortogonal a él mismo, ¿cierto? Este es el único vector que es ortogonal a él mismo, no hay otro. Por ejemplo, si dibujo un vector aquí de esta manera, él no va a ser perpendicular a él mismo, nunca, a menos que sea el cero. Esto es lo que nos está diciendo esta parte. Y por otro lado, esto se puede ver gráficamente también, porque por ejemplo acá nosotros estábamos trabajando en R3 este dibujito, y pues la dimensión de R3 es 3, ¿cierto? Pero miren cuál es la dimensión del plano H, o del espacio H, es 2. ¿Y cuál es su complemento ortogonal? Es 1. 2 más 1, 3. ¿Sí? O sea, la dimensión del espacio más la dimensión del ortogonal me da la dimensión de todo el espacio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esa última partecita. Esto es lo que nos dice esto que está aquí. O sea que en otras palabras es n es igual a la dimensión de h más la dimensión del ortogonal de h. Solo que aquí pues lo pasaron a restar. Y la demostración de eso se hace con una base. Por ejemplo, se coge una base para el plano, ¿sí? Se coge una base para el plano, por ejemplo, de esta manera. No tiene que ser ortogonal, ni ortonormal, ni nada, solamente una base, ¿sí? Y luego se mira una base también para el ortogonal y uno se da cuenta que pues eso forma un conjunto linealmente independiente y son 3 vectores, entonces tienen que generar a todo el 3. Entonces eso sería una base completa, o sea, la base, digo, el R3, o sea, la dimensión de R3 va a ser la suma de las otras 2 dimensiones, ¿sí? Listo. Entonces, estas cositas de aquí. Entonces, de nuevo, el ortogonal de un subespacio es un subespacio. El único, bueno, la intersección del ortogonal de un espacio con el espacio solamente es el 0. Y la dimensión del espacio de Rn, o sea, la dimensión n, va a ser la suma de las dimensiones del subespacio más el ortogonal del espacio. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién me dice quién es el ortogonal del ortogonal? Sí, es H, muy bien. Porque son los vectores que son perpendiculares a los que son perpendiculares a H. Y eso me da H, ¿sí? Sí, eso está muy bien. Pero entonces esta propiedad no la vi por ahí, por ningún lado, pero tiene también. Y preguntas. Ya casi acabamos esta sección. Y pasamos a otro tema. Aquí vamos a ver un teorema. Y es lo siguiente. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una base, solo son 2 vectores, ¿cierto? Son 2 vectores. Voy a escribirlos de esta manera. Tengo aquí un vector, digamos U1 y U2. Digamos que es una base. Y tengo un vector por acá, un vector B. ¿Sí? Y ese vector B lo puedo expresar como combinación lineal de 1 y U2. Y para ver eso, yo hago las proyecciones de B en 1 y de B en 1, 2. Digamos, esta sería la proyección de B en 1 y esta de acá sería la proyección de B en 1, 2.
Y entonces lo mismo que B lo puedes expresar como proyección de BB1 en 1, donde BB en 1 más la proyección de BB en 1. Listo. Y el siguiente teorema es una generalización de esto, que me dice, bueno, no solamente pasan vectores, sino también con sus espacios vectoriales. Eso es lo que se dice en el teorema. Por ejemplo, aquí yo tengo el complemento, bueno, tengo un subespacio H y el complemento ortogonal. Y si yo pongo un vector por acá y hago la proyección sobre el espacio H y después hago la proyección sobre el ortogonal, la suma de esas dos proyecciones me da el vector B. O sea, B lo puedo expresar como la proyección sobre el ortogonal y sobre el espacio. Y la proyección sobre el espacio. Entonces lo que nos dice es el siguiente. Nos dice, vean, tengo H un subespacio de Rn y B un vector en Rn. Entonces existe un par único de vectores. Bueno, aquí está escrito de una manera muy fea, pero el caso es que ustedes tienen, creo que este teorema sí debe escribirlo, tienen H un subespacio de Rn y consideran el ortogonal de ese espacio, ¿sí? Y tienen un vector B cualquiera de Rn. Entonces, ese vector B se puede expresar como la proyección de B sobre H más la proyección de B sobre el ortogonal de H. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Y entonces aquí lo que están diciendo es que H, pues hace parte de H, o sea, H, este H que está aquí sería la proyección de B sobre H, y este P que está acá sería la proyección de el vector B sobre el ortogonal de H. Lo que además dice el teorema es que esa expresión es única. Esta expresión es única, ¿sí? O sea, no hay otro vector H y no hay otro vector P, ¿sí? En el ortogonal de H, que de tal manera que me den el B. O sea, estos de aquí son los únicos que satisfacen eso. Y tiene sentido en el dibujo porque en el dibujo que había hecho hace un rato, porque por ejemplo, si la proyección ya es esto sobre H y la proyección es esto sobre H ortogonal, ¿sí? Esta sería la proyección sobre H y esta sería la proyección sobre H ortogonal. Yo, por ejemplo, no puedo coger otro vector y decir que la suma me va a dar eso, o sea, no. Tienen que ser las proyecciones, digamos, son únicas, ¿sí? No hay otra manera. Es como lo mismo que pasaba con las bases. Aquí estas proyecciones son la única manera en la que yo puedo expresar ese vector B como combinación lineal de U1 y U2. La demostración de este teorema, si no la escribo, digo, no la voy a ni mencionar siquiera, pero quiero que lo recuerden. ¿Sí? O sea, no voy a hacer ni la idea de la demostración, pero quiero que lo recuerden. ¿Sí? Esto otra vez se hace con bases. Pero está claro el teorema, o sea, es esto que está aquí. Tengo el vector B y tengo el espacio H, tengo el ortogonal del espacio H. En este caso, el espacio H yo lo pinté como un plano y al ortogonal del espacio lo pinté como una línea recta, ¿sí? Que es perpendicular a ese plano. Y entonces las proyecciones de B en H sería esto que está en rojo y la proyección de B en el ortogonal de H sería esto que está acá en rojo también. Y la suma de los dos me va a dar el vector B. Entonces lo puedo expresar como una suma de la proyección en un espacio más la proyección en el ortogonal. Eso es el teorema. ¿Sí? Para ese teorema no hay ejemplos. Si algo, no sé, podría ser más bien como que después revisemos algún problema de esa sección en las que se mencionen las proyecciones estas sobre el espacio y sobre el ortogonal del espacio.
¿Listo? Pero nosotros ya sabemos cómo calcular proyecciones sobre un espacio. Eso sí lo vimos, ¿sí? En los ejemplos anteriores. Bien. Ah, bueno, de hecho aquí hay un ejemplo. Es que pensé que no había ejemplos, pero aquí hay un ejemplo. Entonces miramos el ejemplo, un par de teoremas y terminamos esta sección y la clase. Entonces, tenemos aquí de nuevo el mismo espacio, o sea, tenemos el subespacio que es el plano 2x menos y más 3z igual a 0, que recuerden que se genera, bueno, ya habíamos encontrado una base ortonormal que era esto, ¿cierto? Es la que nosotros encontramos en esta clase. O sea, esa sí la hice, completita. Esa base. Y la idea es expresar el vector 3 menos 2, 4 en términos de h más p. O sea, h va a ser la proyección sobre el espacio pi, que es el plano, y p va a ser la proyección sobre el ortogonal del plano. ¿Quién me dice quién es el ortogonal a ese plano? ¿P? ¿Quién es P? No, este es el plano. ¿Quién me dice quién es el espacio ortogonal a ese plano? Sí, 2 menos 1, 3 es un vector normal, muy bien. Ese es el vector normal al plano. Y el generado por ese vector es el espacio normal. Perdón, el espacio ortogonal. Eso, muy bien. El generado 1, 3, muy bien. Entonces ya tenemos eso. Y nosotros podemos encontrar una base ortonormal para el ortogonal a ese espacio, ¿cierto? Que sería simplemente pues volver unitario al vector 2 menos 1, 3 y ya. ¿Cuál es la norma de 2 menos 1, 3? Sería 4 más 1, 5 y 3 por 3, 9. Sería la raíz de 14, ¿cierto? Por acá debe haber alguna raíz de 14. No hay. Bien. Entonces veamos cómo lo hace. Listo. Pero entonces ya tengo la base y nosotros ya habíamos calculado la proyección del vector B sobre el plano, que es esto que lo hicimos en un ejemplo anterior. O sea, la proyección B, la proyección del vector B sobre el plano ya la habíamos calculado. Es esto. ¿Sí? Lo que haría falta es calcular el P, que sería la proyección sobre el ortogonal. Pero entonces aquí lo que nos dicen, bueno, como yo ya sé que B se debe expresar de manera única, o sea, aquí lo hicieron muy fácil. Como yo ya sé que B se debe expresar de manera única como H más P, ¿sí? Y ya conozco H, y de hecho ya conozco quién es B, entonces P va a ser igual a B menos H. Entonces, el vector B, que era la proyección de B sobre el plano, pues va a ser esto, perdón, B es 3 menos 2, 4, menos la proyección de B sobre el plano, que sería esto. Hago la resta y me queda esto que está aquí. 3 menos 1 séptimo da 20 séptimos, menos 2 más 4 séptimos me da menos 10 séptimos, y 4 menos 2 séptimos, bueno, 4 más 2 séptimos me da 30 séptimos. Y esto de aquí, ¿quién va a ser? Esto va a ser la proyección de B en el ortogonal de H. O bueno, en el ortogonal de pi en este caso, ¿no? Porque es el ortogonal del plano. Y ya. Entonces, ¿cómo se expresaría el vector en términos de H más P? El vector sería H, ¿quién es H? ¿Dónde está? Aquí. 1 séptimo menos 4 séptimos menos 2 séptimos.
Esta sería la proyección sobre el espacio, sobre el plano, más P, que sería esto, que sería 20 séptimos, menos 10 séptimos y 30 séptimos. Y eso sería la proyección sobre el ortogonal. ¿Listo? Listo. Y entonces aquí nos dice, observe que P, producto punto con H, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el uno está sobre el espacio y el otro está sobre el ortogonal. Entonces, pues, ese producto punto tiene que dar 0. O sea, producto punto de esto con esto. ¿Listo? Bueno, un par de teoremas y ya terminamos. No, más bien estos teoremas los vemos la próxima clase, ¿sí? Porque este teorema lo voy a usar para lo que sigue. Entonces, la próxima clase vemos este par de teoremas que solamente los voy a mencionar. Tienen mucho sentido, realmente. De pronto en la ecuación no, pero geométricamente tiene mucho sentido. Ya vamos a ver qué es esto geométricamente. Pero les pido que porfa lo revisen geométricamente. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Toca dejarlo así expresado como una suma? Sí. Sí. Pero esto es la teoría, Gabriel. O sea, estoy diciendo que puedo expresar al vector B como una suma de un vector que está sobre el subespacio, que en este caso es el plano, más un vector que está en el ortogonal, que es la recta perpendicular al plano. Entonces, sí. Si yo les digo, sí, exprésenlo como una suma de este estilo, entonces simplemente es dejarlo allí, expresado y ya. ¿Vale? Y listo, bueno, entonces los siguientes teoremas los vemos la próxima clase. Todo esto que acabé de rayar no está en lo que le subí al Classroom, ¿sí? Espero que hayan tomado notas de estas cositas que no, pues que no subí. Y listo, chicos, entonces ya les estaré... Sí, todos estos temas entran en el parcial. Todos estos temas entran en el parcial y pues la idea es que también alcancemos a ver transformaciones lineales para también ver ese tema en el parcial. Posiblemente la siguiente sección de este capítulo, esa sí la voy a dejar como un taller solamente, ¿sí? Que son aplicaciones, es lo de mínimos cuadrados. Eso lo vamos a ver la próxima clase, que espero que no se me vaya toda la clase, y empezamos con transformaciones lineales. Y listo, entonces podemos dejar ahí. Ya les estaré enviando información al Classroom o al correo. Entonces, porfa, estén pendientes de el Classroom. Entonces, los dejo, chicos, porque tengo que ir a abrir la puerta. Gracias. Vale, que estén bien. Voy a cerrar la sesión para todos.